qué? Porque está expuesta a soluciones glucosadas, pero también a otros factores que ahora lo vamos a ver. Esta razón, este transporte se determina, ya lo dijimos, a la relación del dializado plasma en relación. Si en KTB era urea y creatinina, acá vamos a medir glucosa como principal transportador y creatinina para el transporte de solutos. Con el tiempo, el ritmo de absorción de la glucosa se va diluyendo y el poder de extracción de agua va cayendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esto nos obliga a evaluar cuáles son las características del transporte peritoneal de agua y solutos. Esta evaluación se tiene que hacer al inicio del tratamiento, como se ha indicado luego cada 6 meses para ver si es que esta membrana ha sufrido cambios. Tenemos que conocer la función peritoneal para poder optimizar la prescripción y también, ¿por qué no?, detectar precozmente algunos cambios que puedan alertar sobre posibles daños patológicos en el peritoneo inducidos por la propia diálisis. Aún así, estamos hablando que no solamente las soluciones glucosadas son las que podrían dañar el mesotelio del peritoneo. También hablamos de que si el paciente tiene una infección peritoneal, también esa membrana se va a ir esclerosando y se va a ir haciendo más rígida y va a perder este poder de ultrafiltración. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué es útil este PET? Primeramente, ya lo dijimos, que nos va a ayudar a caracterizar la membrana y nos va también a ayudar a monitorizar cómo esta membrana se comporta en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a alcanzar las metas de depuración y ultrafiltración. En diálisis peritoneal existen indicadores y lo ideal es que este paciente pierda líquido entre 750 a 1000 por día, porque generalmente es la cantidad que uno ingiere en los alimentos diarios. También nos va a poder determinar qué tipo de diálisis digamos, se le va a indicar a este paciente. Puede ser la diálisis manual, con los 4 cambios al día, o la diálisis automatizada, que es solo por la noche. Y también nos va a nos va a ayudar a identificar qué afectación tiene esta membrana por diversos factores. Y uno de ellos principalmente es la peritonitis, que sigue siendo una de las causas más frecuentes de salida de los pacientes de esta terapia. ¿Cuándo debemos realizar el PET? El PET se tiene que realizar de 4 a 8 semanas después de iniciada la diálisis peritoneal. Quiere decir que cuando el paciente va a estar expuesto a estas soluciones de diálisis, yo quiero saber cuánto le ultrafiltra en determinados tiempos. Entonces vamos a poder identificar cómo se comporta esa membrana peritoneal. Si el paciente tiene un episodio de peritonitis, después de haber terminado el tratamiento antibiótico, hay que tomar nuevamente un test de equilibrio peritoneal para poder identificar cómo está la membrana y también podemos nosotros detectar, digamos, la inflamación, que si es que no hay un adecuado transporte de solutos pequeños y que eso reduce la ultrafiltración, podríamos determinar también cualquier, digamos, diagnóstico precoz. ¿En qué condiciones no se recomienda, por ejemplo, de repetir el PET de manera calendarizada cuando sabemos que el paciente ultrafiltra bien, maneja bien el transporte de los solutos? Entonces no es necesario someterlo a esta prueba porque esta prueba demora 4 horas. Solo si existe indicación clínica, solo si nuestro paciente generalmente está sobrecargado de volumen. Sin embargo, otras guías recomiendan el PET cada 6 meses o otras guías recomiendan el PET una vez al año. Es importante tener en cuenta qué errores pueden influenciar cuando hacemos la toma del test de equilibrio peritoneal. Si sabemos que la mayor parte de los pacientes que están en diálisis son hipertensos o son diabéticos o son hipertensos y diabéticos, entonces, y si yo sé que el principal agente osmótico es la glucosa, obviamente que yo no podría hacer un PET
a un paciente que tiene una glucosa, un paciente diabético que tiene una glucosa mayor de 160. O sea, si el paciente llega a la prueba y nosotros le tomamos una glicemia y está mayor a 160, no le vamos a poder hacer el test de equilibrio peritoneal porque el valor no sería real. Es por ello que nosotros antes de hacer esta prueba tendremos que indicar al paciente que la noche anterior de preferencia no coma carbohidratos, llámese arroz, fideos, papa, dulces, para que a la hora de hacerle la prueba en la mañana los valores no excedan a 160 miligramos por decilitro. Básicamente en diálisis peritoneal el trabajo nuestro es educativo. Si, por ejemplo, vamos a hacer el PET, tenemos que drenar completamente la cavidad peritoneal. Pero si a la hora que hacemos el PET no hemos drenado por completo, entonces no vamos a tener un valor exacto durante el procedimiento. El procedimiento requiere un protocolo estandarizado y se hace de una sola forma para el PET de glucosa con solución de 4,25. No podemos alterarlo porque si no igual no nos va a dar resultados claros. Y tenemos que tomar las muestras en los momentos correctos. Ahora les vamos a hablar rápidamente de este tema y también hay que tener en cuenta, porque como se envían 4 muestras de líquido, hay que tener en cuenta de rotular bien la muestra en la hora correcta. Vamos a hablar rápidamente de esto. En los pacientes diabéticos ya dijimos que es importante que el nivel de glucosa en sangre esté dentro del valor esperado como es menor o igual a 160. ¿Qué pasaría como en el modelo que nosotros estamos viendo aquí, que el paciente tiene una glucosa de 268? El valor no está real. Por aquí me sale que es un transportador promedio alto y por aquí me sale que es un transportador promedio bajo. Por lo tanto, en estos pacientes se debe realizar un control adecuado de la glucemia. Aquí, la verdad, por gusto le hemos sacado tantas muestras al paciente. Si desde el inicio yo hubiera conocido que este valor es muy elevado para poder hacer un test de equilibrio peritoneal correcto. Tenemos que tomar un factor de corrección, esto ya es muy específico solamente para que lo conozcan. La creatinina es medida por un método colorimétrico, que es el método de Jaffe. Los cromógenos no creatinínicos hacen cambiar esta coloración. Por eso es importante que este factor de corrección se calcule cada vez que el laboratorio de referencia cambie este kit de medición de creatinina, siempre y cuando utilice el método Jaffe. No aplica para laboratorios que tienen métodos de medición de creatinina enzimática. Entonces, para calcular nosotros el factor de corrección de la bolsa de 4,25 que vamos a utilizar, tenemos una bolsa de dianeal de 2,5, una bolsa de diálisis nueva, y a esta bolsa nueva le vamos a tomar una muestra de 10 centímetros. Esta muestra la vamos a rotular como muestra PET basal. Y a esta muestra vamos a enviarla al laboratorio para que nos determine el valor de glucosa y creatinina, lo que nos va a ayudar a detectar cuál es nuestro factor de corrección. El procedimiento para realizar el PET. ¿Qué recomendaciones previas y qué insumos requerimos para realizar este test de equilibrio peritoneal? Pues necesitamos la bolsa de 2,5, necesitamos que el paciente acude en ayunas y vamos a hacer que al paciente, primero dijimos que vamos a tomar una muestra basal a la bolsa sin utilizar aún. Luego vamos a hacer que el paciente drene todo el líquido que pueda tener en cavidad para que posteriormente lo echemos en la camilla y vamos a infundir la bolsa de 2 litros. Cada 500 centímetros vamos a decir al paciente que gire a ambos lados para que el líquido de diálisis que vaya ingresando bañe toda la superficie del peritoneo. Una vez que el paciente ya hizo todo este movimiento y terminamos de pasar la solución, tenemos que tomar una muestra del líquido
líquido infundido, lo que llamamos a las 0 horas. Luego, hay a las 2 horas de permanencia del líquido en la cavidad peritoneal y también vamos a tomar una muestra de sangre de glucosa y creatinina. Y finalmente, a las 4 horas, ya el paciente va a drenar completamente la solución que le infundimos, por decirle, a las 8 de la mañana. Entonces, al laboratorio vamos a enviar el PET basal a la bolsa nueva que le habíamos tomado la muestra, luego a las 2 horas que va con la muestra de sangre y luego el líquido peritoneal a las 4 horas tomamos 10 centímetros de la muestra del drenaje. Esto la verdad es una prueba bastante engorrosa, pero digamos que si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en una unidad de diálisis, va a ser una prueba común para ustedes. Para calcular el test de equilibrio peritoneal dijimos que vamos a dividir la concentración de la creatinina corregida a las 0 horas, a las 12, a las 4, entre la creatinina corregida a las 2 horas. Esto es a manera de ejercicio porque al igual como en el KTB, también tenemos un programa en Excel que se encarga de hacer todas estas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí el laboratorio, una vez que ya enviamos las 4 muestras, nos manda el laboratorio y nos dice, la glucosa a las 0 horas era de la bolsa sin usar 2340 y la creatinina 0,6. A las 2 horas que sacamos una muestra de 10 centímetros, la glucosa está en 1750 del drenaje y la creatinina en 0,9. Y a las 4 horas obtenemos 1380 y 1,2 de creatinina. Si ustedes son juiciosos, se van a ir dando cuenta que la creatinina va bajando y la glucosa va bajando y la creatinina va aumentando. Esto quiere decir que el poder de transporte de la glucosa se va disminuyendo, va perdiendo el poder de ultrafiltración, mientras que va aumentando las toxinas en el líquido de diálisis a medida que van pasando las horas. Luego también nos da el dato de la glucosa 284 y creatinina en sangre 2,4. Entonces, con estos datos se calcula el valor del factor de corrección dividiendo el factor de corrección, que nos salió 0,4, entre el valor de glucosa, que es 2380, y nos da este valor. Solamente se aplica la fórmula para hallar la creatinina ajustada, que es el producto de la glucosa por el factor de corrección y luego se resta de la creatinina a las 0, 2 y 4 horas. Bien, un poquito a manera de hacer el cálculo, hacemos los ejercicios y nos da estos valores. ¿Cómo estos valores van a ser ingresados a la gráfica? Estos valores son ingresados a la gráfica y quiere decir que, lo podemos ver aquí, que el valor de la relación dializado-plasma en la creatinina nos da 0,08. Entonces nos vamos a esta escala y vemos que tenemos acá 0,08. Esta es la línea que está partiendo del valor que me da. A las 2 horas me da un valor de 0,26, entonces 0,26 será este punto rojo y a las 4 horas me da un valor de 0,41. Entonces, si unimos esta línea, nos da que nuestro paciente es un transportador bajo, ¿sí? De acuerdo a esta clasificación de Twardowski. Ahora vamos a traspolar los resultados de glucosa y nos da que todos los pacientes empiezan al 100% con la glucosa del líquido de diálisis. A las 2 horas cae a 0,74 y lo ubicamos en este puntito rojo. Y a las 4 horas nos cae en 0,58 y bajamos y nos da este valor aquí. Y se une los puntos y nos da un transporte bajo.
Entonces, ¿qué cosa es un transportador bajo? ¿Qué es un promedio bajo? ¿Qué es un promedio alto? Lo vamos a ver aquí. Lo que hemos logrado con este test de equilibrio peritoneal es identificar qué tipo de transporte tienen nuestros pacientes. Y la membrana peritoneal tiene unos poros muy pequeños que se llaman acuaporinas, por donde sí o sí pasa el agua. Luego existen unos poros pequeños donde pasan moléculas entre 40 y 50 Armstrong y digamos, esto es un poro pequeño, en algunos casos se les llama medianos también. Y aquí tenemos, fíjense, los poros grandes, donde pasa el agua, solutos pequeños y medianos. Entonces, este test de equilibrio peritoneal nos da a conocer que hay pacientes que tienen la membrana peritoneal con poros muy pequeñitos, donde el transporte de las moléculas medianas grandes van a demorar mucho en pasar. Van a pasar, pero requieren un tiempo de permanencia un poquito más prolongado. En los pacientes con los poros medianos, las moléculas van a pasar tranquilamente y en los pacientes con los poros muy grandes, las moléculas y el agua va a pasar tan rápido de que estos pacientes no van a poder hacerse un cambio de bolsa 7, 12, 5 y 10. No, ellos van a tener que hacerse cambios cada 2 horas. Y ahora vamos a ver qué pasaría con este tipo de Tiene pacientes. la posición. Entonces, el tipo de transporte peritoneal, vamos a ver cuáles son las recomendaciones de acuerdo al tipo de peritoneo. Entonces, aquí tenemos, si el peritoneo es un transportador alto o rápido, hablamos de los pacientes que tienen los poros muy grandes. Entonces, aquí hay un equilibrio rápido entre la creatinina con una relación de alisado-plasma de 0 mayor a 0,8 después de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Centrémonos en que el transportador rápido o alto es el paciente que tiene una membrana con poros muy grandes. Entonces, si el poro es grande, tanto los solutos como el agua van a pasar muy rápidamente. Entonces, estos pacientes tienen que dializar con tiempos de permanencia cortos, preferiblemente de 180 minutos. Quiere decir que tendría que tener como máximo 3 horas de permanencia el líquido de diálisis en la cavidad peritoneal. Pero imagínense ustedes que una persona que se haga cambios cada 3 horas, esto no es muy funcional para las personas que trabajan, no vamos a lograr una adherencia en este tipo de pacientes. Por lo tanto, este tipo de pacientes tienen que ir a diálisis peritoneal automatizada. Es una máquina cicladora que trabaja a través, es una máquina volumétrica, pequeña, muy funcional, que el paciente durante todo el día se va a trabajar, puede hacer sus quehaceres programados, los niños pueden estudiar, los jóvenes pueden irse a la universidad y todo el día hacen sus actividades normales. Y ya en la noche, cuando van a casa, se conectan a esta máquina donde la máquina de manera automática les va a infundir, les va a permanecer el líquido en cavidad y luego va a drenar. Para este tipo de pacientes es la indicación de la diálisis peritoneal automatizada. Espero que les quede bastante claro. El transportador promedio es el paciente que tiene el poro mediano. Y la verdad que Dios nos ha hecho tan perfectos que el de las personas que están en diálisis peritoneal son transportadores promedios. Quiere decir que tienen un poro mediano donde el líquido puede infundirse, permanecer 6 horas y no hay ningún problema. Deben evitarse, al contrario, en estos pacientes las permanencias muy cortas, pero también no muy largas. Quiere decir que entre 5 y 6 horas es el tiempo ideal para que el líquido peritoneal permanezca este tiempo y pueda darle tiempo al pase de solutos y también de agua. Es la mejor membrana para diálisis peritoneal.
Y si me sale un transportador bajo, como el ejemplo que acabamos de ver, o un transportador lento, ese paciente tiene el poro tan pequeño que el agua va a pasar fácilmente, pero los solutos medianos no van a pasar o van a pasar con unas permanencias muy largas. Imagínense, tendría que tener por lo menos más de 6 horas ese líquido en cavidad peritoneal. Este tipo de pacientes requieren mucho más número de cambios, requieren mayor cantidad de volumen para poder lograr este arrastre de solutos y de agua para que pase por este poro pequeño. En realidad, los pacientes transportadores bajos o lentos no tienen una buena membrana para diálisis peritoneal Es y 12, posiblemente la indicación sea pasarlos a yo hemodiálisis. pienso, es investigador. Existe, por ejemplo, una prueba que nosotros le llamamos el FASPET, ¿no? Ok, Que nos va a ayudar a poder estimar qué tipo de transporte tendría nuestro paciente. Por ejemplo, dijimos que la prueba del PET se hace de 4 a 8 semanas después de haber iniciado la terapia peritoneal. Pero si el médico quiere prescribir, no sabe y no sabemos qué tipo de membrana peritoneal tiene este paciente, entonces existe una prueba que se llama el FAST-PET que se utiliza una solución de 4,25, perdón, de 2,5 por 4 horas exactamente. Quiere decir que le infundo al paciente un volumen de 2 litros con 4 horas de permanencia así exactas y después de las 4 horas hacemos el drenaje. Si yo le infundo 2 litros al paciente y el paciente después de 4 horas drena entre 1580 y 2084 de volumen, quiere decir que ese paciente en 4 horas no me está drenando más de lo que le he infundido. Entonces, ese es un transportador rápido y me está indicando que tiene el poro grande y que 4 horas es mucho tiempo de permanencia. Entonces, este paciente debería tener 2 horas de permanencia y en diálisis automatizada. Si le pongo 2 litros con 4 horas y me drena de 2085 a 2650, puedo inferir que este paciente es un transportador promedio o lo que significa que tiene poros medianos. Y si es que el paciente después de 4 horas me drena de 2600 a 3300, puedo decir que es un transportador lento. ¿Qué quiere decir? Dijimos que como tiene el poro muy pequeño, pero el agua a través de las acuaporinas pasa tan rápido que él elimina mucho líquido, pero no elimina solutos. Y eso lo podemos determinar cuando hacemos un análisis de este drenaje y vemos que los valores de urea y creatinina son muy bajitos y en sangre están elevados. O sea, acá solamente estamos perdiendo el líquido, más no solutos. Bueno, entonces estas fallas de ultrafiltración que se puedan detectar precozmente, es importante detectarlas con esta prueba que les estoy comentando del FASPET, donde podemos nosotros ver si hay fallo de ultrafiltración debido a que la membrana esté muy permeable y que generalmente sucede en pacientes que ya tienen muchos años en la terapia peritoneal y que han presentado episodios de peritonitis en varias oportunidades. También tenemos el fallo de ultrafiltración tipo 2, donde hay una disminución, a diferencia del anterior, hay una disminución de la permeabilidad de la membrana peritoneal, donde podemos, digamos, inferir que hay una esclerosis peritoneal, el peritoneo está engrosado y entonces el transporte de solutos y agua es mínimo. También podemos ver un fallo de ultrafiltración tipo 3, donde la permeabilidad es normal, pero hay un aumento de la reabsorción peritoneal. Y en el tipo 4 hay ausencia de pérdida de sodio. Y si yo no tengo sodio, hay una pérdida de sodio, la gradiente de ultrafiltración disminuye y hay un puedo determinar que hay un déficit de acuaporinas, ¿no? Entonces, por lo tanto,
este paciente es el paciente que siempre va a estar con edemas y no vamos a lograr una ultrafiltración adecuada o pérdida de líquido. Bien, creo que hasta aquí hemos podido hablar un poco de estas pruebas de adecuación y es importante que las personas, como los profesionales de la salud que trabajan en las unidades de diálisis, conozcan este tipo de pruebas, traten de indagar un poco más cómo podemos ayudar al paciente a, a este objetivo que es el común denominador de todos los pacientes de diálisis peritoneal. Cuando nosotros le preguntamos qué significa para ustedes calidad de vida, nos dicen vivir más, vivir mejor. Y eso es el objetivo también de nosotros como profesionales, ayudarlos a poder cumplir eh, este objetivo de vida. No sé si hubieran algunas preguntas, quedo atenta a las respuestas. Gracias. Por favor, a los participantes, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, en el buen sentido de la palabra, aprovechen la experiencia de la licenciada Carmen. A ver, pueden aperturar sus micrófonos y hacer las preguntas que deseen. Si no, también la pueden escribir al chat. Si de repente no desean hablar, también la pueden escribir la pregunta al chat. Caso contrario, quiere decir que está todo claro. Bueno, como conversábamos al inicio, ¿no? Este es un tema bastante específico digamos, los que trabajan o los que trabajan en las unidades de diálisis peritoneal, pero como muy bien dices, pues dejo ahí mi correo, si deseas lo puedes compartir. Para cualquier duda o cualquier consulta, la verdad, nosotros estamos llanos a poder resolverlo, sobre todo cuando el trabajo o perdón, la comunicación fluya más horizontalmente para ese tipo de preguntas, ¿no? Lo que significa el manejo de los pacientes en diálisis peritoneal. Licenciada Carmen, muchísimas gracias, todo muy carísimo por esta extraordinaria ponencia. De verdad, infinitas gracias por haber querido participar en este curso. Como dije al inicio, sé los tiempos que son bastante limitados en el caso de ustedes y quedamos también en contacto para poder tenerlos en una siguiente ponencia. Muchas gracias, muy claro todo, estimada licenciada. Que tenga buen Qué día. bueno, qué bueno. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias, buen día. Buen día, licenciada. Bien, a los participantes vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte vamos a compartir un video y queremos expresar la disculpa del caso por el ponente. Lo que pasa que estará a cargo del doctor Pablo César Ángeles Tachino. El doctor por un tema personal no ha podido estar presente en la ponencia el día de hoy en forma online, pero le ha grabado su ponencia en dos partes, la cual vamos a transmitirla para que ustedes la puedan ver. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, al igual que la licenciada Carmen lo ha mencionado, lo pueden escribir en el chat, nosotros se las vamos a reenviar al doctor y el doctor luego las va a responder si las vamos a enviar a ustedes. Pero por favor, mucha atención y les voy a compartir a continuación la ponencia del doctor Pablo César Ángeles. Antes de esto, quiero mencionarles que el doctor es médico cirujano de profesión, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha hecho la especialidad también en dicha universidad, en la Peruano Cayetano Heredia. Él es médico nefrólogo de la clínica Ricardo Palma. También es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y él es investigador del Centro de Investigación de la Ricardo Palma. Él también, el doctor Pablo también es miembro titular de la Sociedad Peruana de Nefrología, es miembro de la Junta Directiva Sociedad Peruana de Hipertensión y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología en Hipertensión también. Así que podría hablar, su hoja de vida es bastante amplia, la verdad, pero estoy haciendo un pequeño resumen. Y bueno, a continuación vamos a compartir el video. Una vez que terminamos los dos videos, son dos videos que él ha grabado, continuamos con la tercera parte que estará a cargo de la doctora Katia Hernández y ya la voy a presentar luego, pero primero veamos el video del doctor Pablo César. Unos minutos, por favor, voy a compartir.
con el nefrólogo y... Disculpe, ¿me pueden confirmar si pueden escuchar y ver para poder retroceder ahorita el video? ¿Se ve y se escucha? A ver, por favor, los participantes, ¿me pueden confirmar si se puede escuchar y ver el video? Hola. Listo, muchas gracias. Ahorita voy a seguir compartiendo. Quiero empezar agradeciendo al comité organizador por la invitación y el tema que les voy a... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Pablo Ángeles, soy médico nefrólogo y quiero empezar agradeciendo al comité organizador por la invitación y el tema que les voy a tratar el día de hoy es un tema que está muy en boga últimamente, es el síndrome cardiorreno-metabólico. Y básicamente este es el tema que les voy a tratar el día de hoy. Un momento para... Muy bien. Y este es el tema que les voy a tratar, el síndrome cardiorreno-metabólico. Y quiero empezar narrando un poco de la historia del síndrome cardiorreno-metabólico. Este es mi conflicto de interés, esta es la agenda de los temas que voy a tratar. Y ya desde el año 1977, el doctor Haller acuñaba el término de síndrome metabólico al evaluar factores de riesgo de aterosclerosis como la obesidad, dislipidemia y hiperuricemia. En el año 88 se utilizó el término síndrome X, donde se asociaba la resistencia a la insulina asociada a otras comorbilidades. Y es en el año 2001, los americanos, con el programa de Educación Nacional del Colesterol, plantean los primeros criterios de ATP3 para el diagnóstico del síndrome metabólico. ¿En qué consistían estos criterios? Consistía pues en valorar la obesidad abdominal, el nivel alto de triglicéridos, un HDL bajo, una presión arterial alta y una glicemia en ayunas elevada. Pero ¿cómo aparece el síndrome cardiorreno-metabólico y por qué le dan un énfasis importante a la función renal? Y hay que tener en consideración que la enfermedad renal crónica es una enfermedad altamente prevalente que incrementaba en las últimas 2 décadas. Aproximadamente un 10% de la población tiene enfermedad renal crónica, un 40% de los pacientes con diabetes tienen compromiso renal y la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares. Y también es importante tener en consideración, según esta revisión americana del NANES, que un 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica no saben que la padecen. Y en esta publicación que salió el año pasado en el Nature, plantean la prioridad de priorizar la enfermedad renal crónica, ya que es una enfermedad que es altamente prevalente, que es muy común, con una alta mortalidad y que lleva un gasto catastrófico en salud. Y plantea que esta crisis no se puede abordar a menos que la enfermedad se convierta en una prioridad de salud pública, y este año la OMS la reconoce como una enfermedad prioritaria a ser tomada en consideración. Y también sabemos, pues, que cuando un paciente tiene mayor enfermedad renal crónica o mayor albuminuria, va a tener mucho mayor riesgo de mortalidad. No es que el paciente con falla renal tiene mayor riesgo de entrar a diálisis, eso es lo menos frecuente, sino mayor riesgo de que ese paciente se pueda morir. Y esto lo ven en las publicaciones que hacen en los pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué es lo que el sistema de salud ve? Lo que el sistema de salud ve es aproximadamente unas 20.000 personas en diálisis, personal de salud preocupado en la valoración de catéteres, de pacientes en diálisis, de la fístula, pero lo que el sistema de salud no ve es casi esos 3 millones de pacientes que viven con enfermedad renal crónica. Pero ¿cómo definimos enfermedad renal crónica? La definición se hace en base a un daño estructural y o funcional con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular por un periodo mayor de 3 meses. ¿Cómo se estima la tasa de filtración glomerular? Se estima con la creatinina o con cistetina, con unas fórmulas que la más utilizada, la más recomendada en la actualidad es la de CKDEPI del 2021. Obviamente es una fórmula bastante compleja, pero en el año 2025 podemos usar aplicativos que nos pueden estimar la tasa de filtración glomerular en los pacientes y no necesariamente hacer la depuración de creatinina
en todos los pacientes. No es necesario hacer eso para poder estimar la función o la tasa de filtración glomerular. Y además nos hablan de que debemos estratificarlos según el grado de tasa de filtración glomerular del estadio 1 al 5 y según el grado de albuminuria. Pacientes sin albuminuria, con albuminuria moderada, con una marcada albuminuria. Eso sí, pues que la enfermedad renal crónica coexiste con otras enfermedades cardiovasculares, como puede ser la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Un primer mensaje que me gustaría que se lleven es que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo directo e indirecto de eventos cardiovasculares, es decir, un paciente con una creatinina elevada, con albuminuria, con una falla renal crónica, tiene mayor riesgo de morirse de eventos cardiovasculares. Un factor de riesgo como lo puede ser la obesidad o un LDL incrementado. Es así pues que en el año 2023, publicación en Circulation, en la American Heart Association, plantean ya el diagnóstico de síndrome cardiorrenometabólico. ¿Y en qué consiste? Consiste en un trastorno de salud debido a conexiones entre enfermedades cardíacas, renales, diabetes y obesidad que llevan o conducen a malos resultados de salud. E incluso lo estratifican según estadio 0, estadio 1 cuando hay un poco de disfunción de tejido adiposo, estadio 2 cuando hay factores de riesgo metabólico importantes o enfermedad renal crónica, y estadio 3 con una enfermedad cardiovascular subclínica, o un estadio 4 cuando ya hay una enfermedad cardiovascular clínica establecida. Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Pero por qué lo estratifican? Porque refleja un poco la fisiopatología del síndrome de cardiorrenometabólico, porque plantea la importancia de la detección temprana, que cada etapa representa un nivel de riesgo mayor o absoluto, y un foco principal en eventos cardiovasculares. Es una de las principales causas de muerte de estos síndromes es la muerte prematura por eventos cardiovasculares. Hay un foco importante, como les he mencionado, en el compromiso renal. En cada estadio de la enfermedad cardiorrenometabólica se plantea una oportunidad de dar una intervención y además la meta es que los pacientes no progresen al siguiente nivel. Y empezamos con el estadio 1, que básicamente es los pacientes con disfunción adipositaria, pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal incrementado, con un perímetro de cintura mayor de 88 o 112 en mujeres y una glicemia alterada en ayunas. También tenemos ya un estadio 2 en el cual plantea pacientes ya con factores de riesgo metabólicos, con diabetes mellitus tipo 2, o hipertensión arterial estadio 1 o 2, hipertrigliceritemia e incluso enfermedad renal crónica de riesgo moderado. Los pacientes con estadio 3 son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular subclínica, que puede ser valorada con estudio de imágenes como una calcificación de las coronarias, con un score de calcio elevado, o marcadores como el ProBNP que se puede incrementar en este grupo de pacientes. Un estadio 4 es cuando el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida en el síndrome cardiorrenometabólico con insuficiencia cardíaca, ACV, fibrilación, enfermedad coronaria crónica. Se puede estratificar con o sin enfermedad renal crónica y se ve influenciado con otros síndromes asociados, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden potenciar el síndrome cardiorrenometabólico? Afecciones inflamatorias crónicas, los pacientes de grupos demográficos de alto riesgo, adultos mayores, alta carga de determinantes sociales, trastornos de la salud mental, trastornos del sueño, una menopausia precoz, un antecedente de resultados adversos de embarazo, un ovario poliquístico o una disfunción eréctil o ya antecedentes de enfermedad renal en los pacientes. Y lo que plantean en esta estratificación es que tenemos que hacer tamizaje temprano, incluso en los niños, ya que sabemos que la obesidad a nivel mundial en niños se ha incrementado, el sobrepeso se ha incrementado por los estilos de vida, y plantean que sea una detección anual del sobrepeso y obesidad con tablas específicas por edad, por sexo, para valorar problemas de salud mental, hacer una toma de presión arterial una vez al año en niños desde los 3 años, valorar el perfil lipídico en niños entre 9 y 11 y los 7 y 21 y detectar pues una posibilidad de intolerancia a la glucosa. Y en los pacientes adultos se tiene que tomar en consideración el índice de masa corporal, el perímetro de cintura anualmente, la presión, una hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico, según la estratificación de la enfermedad, tomar en consideración la microalbuminuria, que en realidad la relación es con albuminuria y creatinuria,
y también detección de enfermedad metabólica hepática, lo que conocíamos antes como hígado graso o esteatosis hepática, y valorar esto según las guías clínicas. Pero ¿por qué es importante valorar la albuminuria y cómo se realiza? Como ya les mencioné anteriormente, la guía de CADIGO de enfermedad renal crónica del 2024 plantea que no se haga el diagnóstico en base a la tasa de filtración glomerular, sino a la estratificación de albuminuria que puede tener el paciente. Y en este mapa de calor, lo que se encuentra en rojo, en naranjas, lo que se encuentra más rojo, no son los pacientes solamente que tienen mucho mayor riesgo de entrar a diálisis, sino los pacientes que van a tener mucha mayor morbilidad o mortalidad en general. Y cuando se hace estratificación de riesgo por paciente que han tenido ACV, fibrilación auricular, hospitalizaciones, falla renal, fibrilación auricular, se puede ver que pues a mayor deterioro de función renal y albuminuria, mayor riesgo de mortalidad, de hospitalización, de eventos cardiovasculares o de ingreso a terapia o reemplazo renal. Y el gold estándar, el estándar de oro para valorar la albuminuria o proteínas en la orina es hacer una junta de orina de 24 horas para valorar la albuminuria, pero en realidad lo que sabemos hace mucho tiempo es que la correlación de albúmina, creatinina en orina es bastante buena con relación a la junta de albúmina de 24 horas en general. Entonces, eso hay que tomar en consideración todo el tiempo. Todo el tiempo hay que tomar eso en consideración. Y pues hay que tener en consideración de que si no tenemos la microalbuminuria, la correlación de albúmina en orina sobre creatinina por mil te puede llevar a esta relación de albuminuria y creatinuria en forma. Y ya la guía CADIGO menciona que al evaluar albuminuria se recomienda la relación de albuminuria-creatinuria sobre la junta de orina de 24 horas. Si tanto la guía CADIGO del 2021, la guía de hipertensión del año 2023 de la Sociedad Europea, la guía de cardiología del 2024 y la guía del AJA plantean realizar tamizaje de albuminuria-creatinuria en todo paciente con hipertensión arterial en general. Y es importante, pues, el trabajo multidisciplinario, ya que el foco tiene que estar en el paciente, la implementación tiene que estar enfocada en el paciente. Se tienen que tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas, determinantes sociales, investigación, trabajo interdisciplinario, educación cardiovascular, educación los de vida saludable. Y además tenemos que estratificar esos pacientes de riesgo, ya que tienen mayor riesgo de mortalidad de eventos cardiovasculares, como yo ya les he mencionado. Y en la última guía de hipertensión americana plantean que dentro de las múltiples calculadoras de riesgo, usar el Prevent Calculator, que es una calculadora que además de usar los factores de riesgo habituales, utiliza la albuminuria creatinuria, ya que plantea de que esto puede tener un factor importante, eso se puede hacer con un aplicativo en celular, y estimar el riesgo de eventos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca en 10 a 30 años, combinar las mediciones cardiorrenometabólicas. En el abordaje terapéutico es importante OARA2 o inhibidores SGLT2, beta-bloqueadores, diuréticos. Fundamental el rol de enfermería en el monitoreo y en la educación y en la herencia de los tratamientos y la importancia del abordaje personalizado en muchos de los pacientes que tienen síndrome, ya que además son muchas veces adultos mayores
con enfermedades reumatológicas, alteraciones en la marcha o alteraciones ya cognitivas. Dentro de las estrategias no farmacológicas es fundamental del año 2022 los 8 elementos esenciales para en el cual se habla de comer mejor, de ser más, dormir bien, de controlar el importante para tomar en consideración. 4, si es mayor de 27, en las etapas 2 a 4 llegaron varias días de hipertensión, las estrategias y otras comorbilidades. Si tiene el paciente uso de inhibidores SGLT2, ¿cuál derivar básicamente cuando un paciente tiene cada albuminura un deterioro severo de la función renal o si ve un incremento sostenido de la creatinina mayor de 30, un descenso de la filtración glomerular mayor de 30% en menos de un mes, un deterioro rápido de la función renal, una hematuria no urológica, ausencia. ¿Qué estrategias han demostrado disminuir eventos cardiovasculares o ¿Qué estrategias han demostrado disminuir eventos cardiovasculares o como les estaba comentando, ¿cuándo deberíamos derivar a los pacientes? Cuando ya hay una marcada albuminuria, una 3 o más de marcado deterioro de la función renal, cuando hay un incremento de la creatinina más de 30%, un deterioro de la función renal muy rápido, una hematuria neurológica, ausencia de retinopatía, hipertensión resistente en pacientes con enfermedad renal crónica, y una serie de estrategias que han demostrado disminuir eventos cardiovasculares o progresión de enfermedad renal crónica, y estos son los pilares del tratamiento de enfermedad renal crónica, que es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores SGLT2, los agonistas mineralocorticoides esteroideos y los agonistas GLP-1. Y sabemos que estos fármacos actúan en una serie de procesos dentro del sistema cardiorrenal, como la disregulación metabólica, el proceso inflamatorio o las alteraciones hemodinámicas que pueden ocurrir. Y en realidad los inhibidores SGLT2 han sido una revolución del tratamiento en la enfermedad renal crónica, ya que en los últimos 20 años no había ningún fármaco que hubiera demostrado beneficio cardiorrenal en los pacientes con falla crónica. Y sabemos que estos fármacos lo que hacen inicialmente es bloquear el sistema de reabsorción de la glucosa a nivel tubular, favoreciendo la excreción de glucosa y sodio por la orina, lo que lleva a la disminución del feedback tubulo-glomerular y posteriormente a una disminución de la albuminuria. Y cuando disminuye la albuminuria, va a haber una disminución de la progresión de enfermedad renal crónica. Sin embargo, los beneficios van más allá, van también a la disminución de la presión arterial, la mejoría de la presión arterial, de la disfunción endotelial, de eventos proinflamatorios, de la presión intraglomerular y además de la albuminuria en general. Sabemos que hasta un 50% de los pacientes con enfermedad, con insuficiencia cardíaca, tienen cierto grado de enfermedad renal crónica. Eso lo vemos en los estudios de insuficiencia cardíaca. Y en los pacientes que tienen ya cierto grado de enfermedad renal crónica, el único de estos fármacos fue demostrado en estudios como el CREDIS con canaglifosina, el DAPA-CKD con dapaglifosina, en pacientes diabéticos, y un 67% de ellos eran diabéticos y el resto no. 221 pacientes eran peruanos, tuvo un claro beneficio, y también con el empaquidney, con empaglifosina, del cual de los 6.000 pacientes, solo 46% de ellos eran con diagnóstico de diabetes mellitus, es decir, un claro
beneficio de reducción de riesgo relativo de un 28 a un 34%, una disminución de progresión de deterioro de la función renal y de mortalidad cardiovascular, es decir, son fármacos muy beneficiosos para disminuir la mortalidad cardiovascular. Y lo que sabemos además es que, y este es un post-hoc de seguimiento a los 2 años del Empaquini, es que hubo un claro beneficio incluso al año luego de haber suspendido el fármaco. Y se puede ver que los pacientes luego del seguimiento de 2 años que recibieron empaglifosina todavía tenían una disminución, un riesgo disminuido de progresión de enfermedad renal crónica, de ingresar a diálisis, a pesar de haber terminado el tratamiento. E incluso en los pacientes, este es un subanálisis del Empaquini publicado en el año 2023, y los pacientes con un deterioro marcado de la función renal también se beneficiaron por estos fármacos. En una metaanálisis o un consolidado de todos los estudios cardio-reno-metabólicos, había un claro beneficio de ellos en disminución de progresión de enfermedad renal crónica hasta de un 40%, independientemente si era diabético o no. Y apareció otros fármacos que son los antagonistas mineralocorticoides no esteroideos, como finerenone, que actúan a nivel de aldosterona. La aldosterona es una molécula muy importante en la fibrosis cardíaca, en el daño vascular, en la retención de agua y sodio, y pueden tener un eje importante en el tratamiento de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. El finerenone viene a ser un fármaco primo hermano de la espironolactona. ¿Pero por qué no usar espironolactona? Y si bien no hay estudios randomizados controlados doble ciego, hay estudios de emulación. Este es un estudio publicado este año en el Nature, en el cual emulan en el tiempo real o en vida real pacientes que reciben finerenona y otro grupo que recibe espironolactona y su seguimiento en el tiempo. Y lo que se puede ver claramente es que los pacientes que reciben espironolactona tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares contra los que usan el finerenone, de eventos renales o de mortalidad de cualquier causa. Y los estudios pivotales como el Fidelio, que es el estudio de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, con objetivo el pacientes ingresen a diálisis o muerte renal, se hubo un claro efecto de eventos cardiovasculares o cardiometabólicos importantes. Otros fármacos recientemente con beneficio cardiorrenal o cardiorrenal metabólico son los agonistas de receptores de GLP-1, que tienen mecanismos directos como la alteración en la natriuresis, en el estrés oxidativo, e indirectos porque ha sido una medicación revolucionaria en la obesidad y en los tratamientos de sobrepeso, y además en el manejo glicémico. Y hay estudios al respecto, es una publicación del año pasado en New England, el estudio FLOW, en pacientes diabéticos con albuminuria, y en el seguimiento a los 48 meses se pudo ver que había un claro beneficio del uso de estos fármacos. Se une al arsenal terapéutico. Y cuando combinas todo para valorar la progresión de enfermedad renal crónica o mortalidad de cualquier causa, hay un efecto aditivo importante versus usar uno o solo dos de los fármacos. Es decir, están apareciendo fármacos que tienen beneficio. ¿Cómo deberíamos empezar estos fármacos? Hay un esquema conservador, iniciar uno, luego el otro, titular o el otro, o iniciar en pacientes en forma todo de inicio, sobre todo los pacientes que tienen muy alto riesgo, con mucha albuminuria, es importante. Y un estudio que ya plantea que se puede hacer eso es el Confidence, publicado este año, con empaglifosina y finerenone, en el cual se puede observar claramente que la combinación se puede dar desde el inicio y hay una disminución en la reducción de albuminuria. ¿Qué recomiendan las guías? El uso de estilos de vida saludable, el uso de inhibidores egélicos desde el inicio en los pacientes diabéticos, metformina en diabéticos, el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, controlar o el uso de estatinas, controlar la presión. Es importante y tomar las decisiones y el manejo adecuado. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que el síndrome cardiorreno-metabólico es un estado de enfermedad progresivo, multiorgánico, que existe como un espectro que va desde el riesgo a la enfermedad clínica, plantea la adiposidad excesiva como un sustrato del síndrome y plantea además una mejor atención integrada de la obesidad para prevenir la progresión del mismo. Toma un eje importante en la determinación periódica de albuminuria y de la función renal, y en el síndrome cardiorrenometabólico es importante tener en consideración la enfermedad renal crónica como un eje fundamental en las estrategias de manejo. Y eso es todo lo que tenía que traerles el día de hoy. Muchas gracias por todos y
Bien, hemos tenido ahí el video del doctor Pablo. Por favor, todas las personas que deseen, si tienen alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que han podido escuchar y percibir, nos envían por el chat sus preguntas para luego reenviarles al doctor Pablo, quien se ha comprometido a responder cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan y él poder, para que nos la pueda remitir y enviárselas a ustedes. Bien, vamos a continuar con la tercera parte del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Katia Olga Teresa Hernández Torres. Voy a hacer un pequeño resumen de su hoja de vida y ella nos podrá contar un poco más y luego le cedo la posta a la doctora. La doctora Katia es médico cirujana de profesión, egresada de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, de acá de Lambayeque. Ella tiene también la especialidad en nefrología también. Ella actualmente es miembro asociado a la Sociedad Peruana de Nefrología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, es miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología. Ella es subcampeona en la Copa SLAM, otorgada y celebrada en el Congreso 2025 en Guayaquil, Ecuador. Ella tiene también la diplomatura en nefrología intervencionista y la doctora, bueno, ha trabajado en el Hospital General de Jaén como médico nefrólogo. Actualmente labora en el Hospital Nacional 2 de Mayo como médico nefrólogo, también en la Clínica Ricardo Palma. Es docente de medicina interna en nefrología en pregrado en la Universidad Ricardo Palma y también es investigadora clínica para AstraZeneca hasta la fecha. Ella probablemente nos va a poder explicar un poquito más de su experiencia laboral, pero le voy a hacer la posta porque ella ya está presente, no sin antes agradecerle a la doctora Katia por tener también a bien aceptar nuestra invitación. De verdad, en nombre de la Gerencia General, doctora Katia, muchísimas gracias por darse ese tiempo, al igual que sus colegas. Sabemos que cuentan con el tiempo bastante apretado, pero de manera infinita le agradecemos que haya querido participar con nosotros y poder transmitir sus conocimientos. Deseo la posta, licenciada Katia. Bienvenida, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. No sé si se me puede oír. Sí, perfectamente, se ve y se le escucha bien, doctora. Ok, bien. Agradezco la invitación. En esta oportunidad, pues voy a hablar un poco sobre los desafíos del acceso vascular y avances en nefrointervención. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. La agenda que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a evaluar primero la importancia del acceso vascular, qué desafíos nos encontramos en cuanto a la evaluación de un catéter venoso central o la posibilidad de una fístula arteriovenosa, qué avances tenemos en la actualidad, qué herramientas diagnósticas y de apoyo nos van a ser útiles en este procedimiento, el rol importante de enfermería y también del nefrólogo, qué perspectivas futuras tenemos y mensajes clave. Bien, aquí podemos observar dos radiografías de tórax. Si bien probablemente no sean tan nítidas, pero podemos observar aquí claramente un acceso venoso central, en el cual vemos la proyección no ideal, puesto que tiene que ir hacia la vena cava inferior y finalmente a la aurícula derecha. Y este catéter se está alojando hacia el otro lado del trayecto venoso, es decir, hacia la vena brachiocefálica izquierda. En la siguiente imagen podemos ver un catéter tunelizado, es un catéter de larga permanencia, es un catéter más grueso, de mayor calibre. Sin embargo, el catéter se está quedando apenas en la curvatura de la vena cava superior. Estos procedimientos fueron realizados sin apoyo del ultrasonido. Aquí tenemos una tercera imagen, en el cual podemos observar que el catéter fue hacia arriba. El paciente mostró dolor, refirió dolor a nivel de la oreja derecha, y pues el catéter terminó alojándose hacia arriba, a nivel de la vena yugular. Y luego acá tenemos una siguiente imagen, que si bien necesitaríamos una imagen lateral, pero este catéter fue hacia la vena axios. Todos estos catéteres fueron colocados sin apoyo del ultrasonido. Bien, sabemos de que el acceso vascular
es la forma de vida, es el medio de vida de un paciente que requiere una terapia de reemplazo renal, siendo la hemodiálisis una terapia que requiere un acceso vascular funcional repetido. 65% de los pacientes en hemodiálisis crónica inicia terapia a través de un catéter, no a través de una fístula. Las guías internacionales nos dan pautas sobre la elección del acceso vascular por nefrólogos y también por cirujanos vasculares. ¿Qué recomendaciones tenemos actualmente? Esta es una imagen un poco hace unos 2 años en las cuales ya nos menciona que el gold estándar de la inserción de catéteres para diálisis, específicamente los catéteres tunelizados, es decir, de larga permanencia, deberían ser colocados bajo fluoroscopio. Es el gold estándar. Sin embargo, no siempre tenemos disponible el fluoroscopio, por lo cual siempre se nos recomienda añadir a las por apoyo del ecógrafo, así como del electrocardiograma intracardíaco, y también realizar un POCUS para poder verificar la posición final del catéter. Entonces, sabemos de que las referencias anatómicas tienen bajo costo, se puede hacer de manera muy práctica al costado del paciente. Sin embargo, es muy impreciso para poder localizar la punta del catéter. Tiene altas complicaciones, sobre todo complicaciones como sangrado, como hematoma, producción de hemotórax, neumotórax. Ya no es recomendado para el acceso de la vena yugular izquierda, por ejemplo. De la misma forma, el electrocardiograma, vamos a poder observar probablemente unos cambios de la onda P en el electrocardiograma. Vamos a ver una P alta, como pueden observar en esta imagen. Sin embargo, tampoco es de total confianza y necesitamos al menos 2 operadores entrenados para poder visualizar estos cambios. Se pueden utilizar técnicas de imagen alternativas para poder asegurar la posición correcta de la punta del catéter si es que no se dispone de fluoroscopía. El método tradicional, guiado por puntos anatómicos, es inseguro debido a su menor tasa de éxito y a un mayor riesgo de complicaciones. Es así que si el paciente tiene un catéter venoso central previo, se ha demostrado que el número de catéteres previos van a predecir estenosis a futuro. Si tuvo uno, al menos es un 3% de predicción de estenosis. 2 a 3 accesos vasculares previos se incrementa a 29%. Y más de 4 inserciones de CVC, alrededor del 54%. Por ello es que actualmente las guías internacionales nos recomiendan que si no tenemos disponible un fluoroscopio, pues empleemos el ultrasonido. Si el paciente tiene indicación de hemodiálisis, probablemente el paciente no sea tributario, no lo desea pese a que recibió la charla educativa, entonces hay que planificar. Si no tiene ninguna indicación de diálisis de emergencia, pues se tendría que seleccionar el sitio de inserción. Idealmente debería ir a fístula arteriovenosa. Si es que este paciente no es tributario de fístula arteriovenosa, pues deberíamos de evaluar las venas, sobre todo las venas yugulares. Idealmente debería ir en orientación de la vena yugular interna derecha. Tendríamos que hacer uso del ultrasonido y verificar el diámetro correcto. Si tenemos evidencia previa de estenosis venosa central, entonces tendríamos que evaluar la posibilidad de colocar un acceso bajo fluoroscopía. Si es que no lo tengo, pues elijo el lado derecho, que es el lugar preferido, el mejor lugar para poder abordar el catéter. Esto tiene que ser bajo guía ecográfica y por entrenadores, por personas, nefrólogos expertos. Si vamos hacia el lado izquierdo, no se recomienda debido a las 2 trayectorias que tiene, las 2 curvas importantes, por lo cual debería ser colocado bajo fluoroscopía. Sin embargo, si no tengo disponible, pues podría utilizar el ultrasonido. Como vemos en ambos accesos, es necesario, imprescindible el uso del ultrasonido. Kadoki nos recomienda que nuestro primer acceso venoso tendría que ser la vena yugular interna, seguido por la vena yugular externa en casos agudos, luego por la vena femoral y por último, y no se recomienda la vena subclavia debido al mayor riesgo de estenosis.
Cuando hablamos de un catéter no tunelizado, es decir, un catéter temporal, idealmente se debería utilizar hasta máximo 2 semanas. Bien, también nos recomienda el uso de ecografía para poder asegurar el éxito de la inserción de este catéter. Si es que no tengo una opción como la fluoroscopía, pues podría utilizar la evaluación de la ecografía para poder verificar la punta del catéter en el lugar correcto. Es así que se han empleado diversos protocolos ecográficos para poder valorar la vasculatura venosa. Tenemos el primer protocolo, que es RACEVA, que es la evaluación rápida de la vena central. Nos toma muy poco tiempo, realmente menos de 1 minuto. Es fácil de enseñar, es fácil de aprender. Nos va a servir como guía para poder tomar una decisión racional de la vena a accesar. Es más seguro, es costo efectivo y tiene un alto rendimiento de canalización. Entonces podemos observar que consiste en 7 pasos. Vamos a evaluar tanto las venas como las arterias, así como otras estructuras como la pleura. Entonces aquí podemos observar que el primer paso va a ser a través de una posición transversa. Vamos a evaluar tanto la vena yugular interna como la carótida, la arteria carótida. Vamos un poco más hacia abajo y vamos a observar las mismas estructuras, así como la arteria subclavia. En el paso 3, vamos a evaluar la vena yugular interna, así como la vena brachiocefálica. En el paso 4, vamos a poder evaluar tanto vena como arteria subclavia, además la vena yugular externa. En el paso 5, vamos a evaluar las venas, la vena y arteria axilar, así como la vena cefálica. El paso 6 es infraclavicular, vamos a poder evaluar tanto la vena como la arteria axilar. Y el paso 7, finalmente, que no deberíamos saltarlo, es el sliding pulmonar a nivel longitudinal, donde vamos a evaluar la pleura. Bien, el otro protocolo que tenemos es el protocolo RACEVA, que es la evaluación rápida de la vena femoral, también consiste en 7 pasos. Vamos a evaluar tanto en un eje corto como un eje largo la presencia de las venas y las arterias. Entonces aquí podemos ver tanto la arteria femoral, la vena safena, la vena femoral común y la arteria femoral común, por ejemplo. Bien, ¿qué avances tenemos en nefrointervención? Tenemos que implementar las guías técnicas de procedimientos que nos permita brindar información con flujogramas y formularios electrónicos que nos faciliten el registro de los procedimientos, así como el checklist de cada uno de ellos. En biopsia renal, pues se está implementando, al menos en el hospital donde laboro, las biopsias renales ambulatorias bajo ciertas indicaciones. También valoramos las biopsias complejas que sí van a requerir internamiento probablemente y estos pacientes, como por ejemplo pacientes obesos, gestantes, pacientes con presencia de quistes o con enfermedad renal crónica o que reciben terapia dialítica, estos pacientes se podrían beneficiar de la biopsia renal, cosa que antes era una contraindicación absoluta, ahora es posible hacerlo, pero bajo ciertas condiciones de seguridad. Y el uso del ultrasonido, que se tiene que estandarizar tanto para catéter venoso como para biopsia renal. Se está reforzando en el implante de TENCOF percutáneo, ahora lo estamos haciendo ecoguiado. Y lo que pensamos, además, implementar la canulación de fístula arteriovenosa. Es así que estamos creando un protocolo para poder definir una biopsia renal compleja. Aquellos que usan anticoagulantes, antiagregantes, que están en diálisis, pacientes obesos con riñones pequeños, hemoglobina, por ejemplo, menor de 11, que si esto se puede corregir, tendría que ir a biopsia renal, condiciones de embarazo o de riñón poliquístico. Si es que estos factores, estas circunstancias persisten, pues tendría que valorarse la biopsia hospitalizada. Si es que no, si se logra corregir, por ejemplo, la hemoglobina, podría ir a una biopsia ambulatoria. ¿Qué logros nos van a permitir implementar el uso del ultrasonido en estos procedimientos, tanto para el nefrólogo como para el personal de enfermería? Pues nos va a permitir trabajar en equipo, reducir el tiempo de espera, menos complicaciones, menos estancia intrahospitalaria, también va a disminuir los costos, y una formación integral también de los residentes de nefrología. Bien, y esto es para poder mostrarles los trabajos que hemos presentado hace poco en un congreso de SLAN en Ecuador.
en las que ya valoramos el uso del ultrasonido para poder colocar catéteres venosos tunelizados, describiendo la técnica, nuestra experiencia, evaluando la eficacia y la seguridad, evaluando también la posición del catéter según la radiografía y según el uso de la ecografía. Vemos de que tiene una eficacia aproximadamente del 97%, en su mayoría fueron venas yugulares derechas. Generalmente estuvieron en la zona 3, que es la zona de la aurícula derecha, y esto nos ha permitido colocar de manera precisa y segura los catéteres para hemodiálisis. Aquí tenemos una imagen en la cual pues estamos colocando un acceso, bueno, colocando un catéter venoso central bajo guía ecográfica. Esto lo hacemos asistentes y con residentes con el apoyo del personal de enfermería que debe estar entrenado en el manejo tanto del ecógrafo como también de la dinámica del procedimiento como tal. Entonces luego pedimos una radiografía control y podemos corroborar efectivamente la posición del catéter. Entonces podemos observar aquí, vemos la aguja, se ve claramente. Este es otro trabajo que presentamos de biopsia renal percutánea, también con el apoyo del ultrasonido, bajo una técnica distinta, y observamos pues complicaciones, ausencia de complicaciones tanto mayores como menores. Este es el procedimiento que usualmente hacemos. Aquí podemos observar la presencia de la aguja, ¿verdad? Aquí vamos a repetir la imagen. Podemos ver aquí, efectivamente, y nos ha permitido obtener muestras satisfactorias. Entonces, de lo que antes colocábamos los catéteres de esta forma, solo con reparos anatómicos, pues nos ha permitido mejorar nuestra técnica, disminuir el riesgo de complicaciones, asegurarnos la posición correcta del catéter, como podrán ver aquí también. Esta es una radiografía de una paciente mujer en la cual pudimos colocarle un catéter venoso central tunelizado, que es un catéter permanente, y vean de que podemos hacer esta curva, este tipo de curva para poder facilitar o disminuir el dolor, sobre todo en esa zona que podría comprometer la región mamaria, ¿no? Bien, incluso acá colocamos catéteres tunelizados femorales, los cuales nos asegura que esté al menos en la vena cava inferior para asegurar un adecuado funcionamiento del mismo. Bien, entonces, ¿qué perspectivas futuras tenemos? El ultrasonido es una herramienta indispensable, ya no es algo alejado de nuestra realidad, es algo que la mayoría de los hospitales tenemos, o en todo caso deberíamos gestionarlos. Ya vimos la evidencia científica que nos respalda el uso del ultrasonido para disminuir las complicaciones, asegurar el procedimiento y pues disminuir costos, mejorar también el entrenamiento tanto del personal de enfermería como del nefrólogo. Nos ha permitido colocar catéteres guiados por ultrasonido y con menores tasas de complicaciones. Las biopsias renales son más seguras y en escenarios difíciles en los que antes no solíamos realizar, ahora lo estamos realizando. También nos ha permitido conseguir accesos tempranos con soporte para fístula o incluso de catéter peritoneal, catéter TENCOF. Esto debería implementarse con mayor frecuencia a través de talleres, generarse como este tipo de actividades científicas, de la mano de sociedades, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Nefrología, la Sociedad Peruana de Enfermería o de la especialidad de enfermería en nefrología, por ejemplo, y que también nos va a fortalecer a través de un entrenamiento en sedes de alta especialidad, ya sea aquí o en el extranjero, que es algo que yo siempre busqué para poder mejorar la calidad de atención en los procedimientos. Bien, entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Hacer esto, por ejemplo, hacer una evaluación general del paciente, evaluación anatómica, evaluación a través del ultrasonido, evaluar la guía metálica o la aguja dentro de la vena, evaluar también la guía metálica en vena cava inferior, que es donde nosotros buscamos a través del ultrasonido, y finalmente hacer un test de burbuja cuando el catéter ya esté insertado, que nos va a permitir a través de 10 mililitros de solución salina, nos va a permitir acá evaluar que el catéter efectivamente esté en aurícula derecha.
Este efecto es bastante rápido, es dentro de 2 segundos máximo, vamos a poder garantizar la ubicación correcta del catéter. ¿Qué es lo que también tenemos que buscar? Buscar evaluar al paciente y no esperar las colas, no esperar la cita de una evaluación por cirugía vascular. A esto es donde nosotros tenemos que apuntar para poder hacer un mapeo preoperatorio, elegir si el paciente realmente es candidato a fístula arteriovenosa, que es el mejor acceso, no es un catéter venoso central, hay que recordar eso. Idealmente debería ir a una fístula arteriovenosa, pero si el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección muy reducida, pues el paciente no debería ir a fístula arteriovenosa, ya que empeoraría esta insuficiencia cardíaca, o pacientes que tengan las venas muy delgadas o las arterias bastante calcificadas, que no permitan una adecuada fístula. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de lograr, ¿no? Hacer un mapeo adecuado, la fístula pues creada por cirujanos, porque esa es la competencia de ellos. Evaluar el seguimiento de maduración en el postoperatorio, que eso lo vamos a conversar el día de mañana. Seguimiento a través de la ecografía durante las semanas 2, 4, 6 y 8. Y luego asegurarnos una maduración exitosa para poder hacer una canulación adecuada y disminuir las complicaciones post-punción. Bien, el mapeo vascular, que es una evaluación primero clínica, realizamos el test de Ale, que vamos a evaluar según la coloración que vamos a ver aquí, el cambio de coloración, y vamos a ver el retorno de esta circulación en segundos. Vamos el test de hiperemia, que eso también lo vamos a hacer mediante el ultrasonido. Luego vamos a evaluar tanto la arteria radial, la vena cefálica, por ejemplo. Vamos a evaluar los flujos, por ejemplo, las velocidades. El mapeo vascular, que lo tenemos que hacer sin torniquete y con torniquete. Podemos hacer también a través del ultrasonido, vamos a evaluar diámetros, vamos a evaluar profundidad piel-vaso. Y el seguimiento de maduración, como los decía en estas semanas, junto con la evaluación clínica más ultrasonográfica, ¿no? Hasta que finalmente en la semana 8 o la semana 6, que es donde podemos decidir si la fístula maduró de forma exitosa, vamos a evaluarla en los 3 segmentos respecto a la anastomosis. Eso lo vamos a conversar el día de mañana. Bien, entonces aseguramos una canulación ecoguiada de fístula de manera exitosa. Entonces, como mensaje final, tenemos que el acceso vascular es un desafío dinámico, es algo que tenemos que mejorarlo día a día. El éxito va a depender de este procedimiento, de una intervención oportuna, del uso del ecógrafo de forma adecuada, de hacer una detección temprana de alguna complicación del acceso vascular para disminuir mayores complicaciones, disminuir mortalidad, disminuir internamientos, bacteriemias, ¿no? Y esto requiere un cuidado continuo de todo el equipo de nefrología, no solamente de los nefrólogos, sino también del personal técnico y el personal de enfermería que debe estar involucrado en la evaluación del acceso vascular, en el cuidado del acceso vascular y también de la canulación de la fístula. Esto menciono, es un trabajo conjunto, tanto de todo el equipo de nefrología, en los que nosotros debemos de reconocer esta necesidad de usar el ultrasonido para poder mejorar nuestra atención. Bien, entonces el acceso vascular no es solo una vía, es la vida del paciente en diálisis. Es algo que debemos de cuidar, es algo que debemos de prever para que evitar agotamiento vascular, para evitar que el paciente se reinterne por disfunción de este acceso vascular. Muy bien, les agradezco por la atención. Aquí está mi correo por si tienen alguna pregunta o la pueden hacer en este momento. Aquí están también mis redes sociales para que me puedan seguir o ver alguna información. Gracias. Muchas gracias, doctora Katia. A ver, los participantes, si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor, antes que se despida la doctora Katia, pueden prender sus micrófonos o escribirnos al chat. Bien, al parecer
Todo está claro, doctora Katia. En nombre de la Gerencia General, le agradecemos y la felicitamos por esta extraordinaria ponencia. El día de mañana vamos a continuar, obviamente, con la segunda parte en el mismo horario. No sé si usted quiere culminar con algunas palabras, doctora. Bueno, agradecerles por la invitación y siempre motivarlos a que puedan mejorar, capacitarse en sus atenciones en nefrología. Menciono que esto es trabajo en equipo, es algo que debemos implementar día a día, de mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades y no estar pues encerrados en que debemos trabajarlo de esa forma y nada más. O sea, se puede mejorar siempre. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos reencontramos mañana. Muy amable. Bien, a todos los participantes también les agradecemos por su presencia el día de hoy. Mañana continuamos con la segunda parte, igual al mismo horario, a las 4 de la tarde. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir al número de WhatsApp y ahí estaremos respondiéndoles de forma inmediata. Asimismo, no olvidar también enviar a sus registros, sus datos, para que los puedan tener en cuenta para certificación. Recuerden que mañana es el último día de la sesión online. Es hoy y mañana la sesión online. Y el día lunes es el test evaluativo. En el transcurso del día de mañana que nos envíen los ponentes del día de hoy sus diapositivas o sus videos, les estaremos enviando a sus correos o a su WhatsApp toda la información. Que tengan todos un bonito fin de semana. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Amy.